Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es revisar los sistemas numéricos. Ya esto sería la primera clase donde vamos a partir con los sistemas digitales. También aprovecho de comentar que la clase anterior, la clase 0, está publicada en el aula específicamente en un enlace, ¿ya? Y ahí yo dejé la grabación para que ustedes la puedan revisar, donde se hace la presentación inicial del curso. Esta también va a quedar subida, inmediatamente la terminemos, ¿ya? Junto con la clase de los otros paralelos, del otro paralelo en realidad. Ya. Estamos hoy día a martes 18. Ya se nos está yendo el mes ya, ¿eh? Siempre es lo mismo, como que el tiempo avanza súper rápido. Ya. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Falta un mes para el 18. Y no es chiste, ¿eh? Vamos a revisar primero algo que ustedes ya conocen, que lo han usado toda la vida probablemente, desde la básica quizás. El sistema decimal, ¿cierto? Aunque no sabemos, quizás en una de esas hay fondos. Aunque yo lo dudo, la verdad, al menos en Valparaíso, de quinta región. En Santiago son capaces de que lo hagan, ¿no? Como el tema del mall chino, no sé si ustedes vieron. Claro. Ya. Entonces, aquí tenemos un número. Fíjense que es un clásico, 237. Le puse este subíndice. ¿Qué indica este subíndice? Me va a indicar que está este número expresado en el sistema decimal. ¿Ya? Lo vamos a usar para todos los sistemas que vamos a revisar el día de hoy y bueno, y en realidad hacia adelante. ¿Ya? Quiero preguntarles algo a ustedes. ¿Qué número ustedes creen de los que tienen este número, por ejemplo el 237, me da por decir 273, cuál es el más relevante? Si es que hubiera un cambio, ¿cuál es el que cambiaría todo el resultado? ¿El 2, el 3, el 7? ¿Cuál es el más importante según ustedes? Según lo que han visto en la vida misma, ¿cierto? El 3. ¿Ya? El número, en este caso, que tendría la mayor relevancia, porque, por ejemplo, pensemos que por algún motivo yo escuché mal, me dijeron el número y anoté un 236. Claro, hay un error, ¿cierto? Pero, sin embargo, el error es relativamente manejable, tampoco es como que cambió tanto el número en sí mismo, ¿cierto? Claro, no es tan lejano. Sin embargo, si es que, por ejemplo, yo voy y anoto mal, anoto el 337, ese error ya es mucho más grande, ya podría provocarnos mayores dificultades, si que fuera, no sé, el número de elementos que hay que comprar, o lo que sea, ¿cierto? Claramente, eso que nosotros intuitivamente comprendemos, también se puede reflejar de la siguiente manera. Este dígito que está acá, que sería el 7 para nosotros, ¿cierto? Que se corresponde con las unidades, es el dígito menos significativo, el que es menos relevante, ¿cierto? Menos significativo. Claro, podría ser la diferencia entre que un edificio caiga o se mantenga. ¿Ya? Y este dígito que está acá es el dígito más significativo. Este es el número que, obviamente, si es que hubiera un error ahí, ya estaríamos complicados, ¿cierto? Debe ser como un error, pero no. Mayor. ¿Qué estoy escribiendo? Más significativo. ¿Escribiste 273? Bueno, eres del mismo grupo que yo entonces, porque yo veo ese número y veo el 273 casi. Y por eso que cuando lo leo, como que digo el 273 y digo, no, pues el 237. Tengo que mirarlo con cuidado. ¿Ya? Este es el dígito más significativo. Lo que acabo de explicar acá aplica para todos los números que vamos a ver en el curso. De hecho, en la mayoría de los sistemas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se trabaja con esto? Vamos a ir armando nosotros una tabla, ¿ya? Donde vamos a poner el sistema, porque vamos a ver obviamente más de un sistema. Vamos a escribir acá los dígitos del sistema. Y además de los dígitos, vamos a escribir también la base de dicho sistema. También llamada algunas veces en los libros la radix, ¿ya? Es como una forma un poco más teórica de llamarle, pero representa lo mismo, ¿ya? Y vamos entonces a identificar el primer sistema, que vamos a decir que es el sistema decimal, ¿ya? Que es el que estamos trabajando acá. Sistema decimal, vamos a escribir. Los dígitos van del 0 al 1, al 2, ¿cierto? 3, 4, 5, hasta el 9. Me salté simplemente. Ahí, ¿cierto? Vamos a darlo acá para que quede mejor.
son los dígitos que trabajamos nosotros típicamente. Ahí. Y la base. ¿Cuál será la base? Está escrita acá, ¿cierto? Precisamente el 10. ¿Ya? Y quiero que noten lo siguiente. La cantidad de dígitos que tenemos respecto a la base siempre va a ser lo mismo, ¿ya? Siempre vamos a tener que la base va a ser igual a la cantidad de dígitos, ¿ya? Podría ser coincidencia, ¿cierto? Pero vamos a comprobar que en realidad se va a dar siempre. Y vamos a hacer algo que puede parecer un poco redundante o que, bueno, no nos aporta nada de momento. Pero vamos a convertir este número a decimal, o más que nada lo vamos como a separar en sus diversas partes, ¿ya? Y para eso vamos a tomar en cuenta el exponente, que se va a corresponder a cada una de las posiciones que tienen nuestros dígitos. Así que vamos a tener, por ejemplo, que si quisiéramos convertirlo a decimal, lo cual es como un poco redundante, como les digo, porque ya está en decimal, tomaríamos el primer dígito, que en este caso es 2, lo multiplicaríamos por la base del sistema, que como estamos trabajando en decimal es 10, y lo elevaríamos al exponente que le corresponde según su posición, que sería en este caso 2, más el otro dígito, ¿cierto?, que sería el 3, por la base del sistema, que en este caso vamos a elevar al exponente que le corresponde según la posición, que sería en este caso el 1, ¿cierto?, más el 7, que es el otro dígito, ¿cierto?, por 10, elevado a 0, que sería el exponente que le corresponde según la posición. Ustedes, lógicamente, yo creo que ya pueden inferir cuál va a ser el resultado, ¿cierto?, si nosotros lo desarrollamos. Claramente acá tenemos 230, y aquí tenemos el 7, ¿cierto? Claramente me va a dar 237, o sea, no tendría sentido que me diera diferente, ¿ya? Pero, ¿para qué nos sirve esto? Para que identifiquemos lo que realmente estamos haciendo cada vez que decimos un número o lo trabajamos en decimal, ¿ya? Estamos tomando en cuenta eso. Se fijan que, en definitiva, la posición lo que hace finalmente es que tenga un mayor peso, una mayor ponderación, ¿ya? Eso es lo que finalmente hace. Y por eso que nosotros intuitivamente podíamos identificar que era más importante el 2 que, por ejemplo, el 7. ¿Ya? ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Es algo que hemos hecho toda la vida, ¿cierto? Sí, muy bien. Así que ahora, en vez de convertir de decimal a decimal, que puede ser quizás hasta poco motivante, no sé, vamos a trabajar con binario, que binario es otro sistema también posicional, ¿cierto?, en el cual vamos a tener unos dígitos. ¿Cuáles son los dígitos? Lo pueden escribir ustedes en el chat. Ya, sí, 0 y 1, precisamente, ¿cierto? Tenemos la condición donde tenemos la presencia, por ejemplo, de una señal, en este caso puede ser una tensión, ¿cierto?, y la ausencia de esa señal. Aparece el meme a cada rato, ¿no? Como que quiere... Vamos a cerrarlo. La presencia de la señal, la ausencia de la señal. La presencia de una tensión, la ausencia de una tensión, ¿cierto? ¿Cuál será la base del sistema, según lo que comentaba anteriormente? 2, ¿cierto? Precisamente igual a la cantidad de dígitos que tiene nuestro sistema, ¿ya? Así que eso vamos a realizar. Vamos a trabajar ahora con binario y vamos a hacer una conversión directamente, ya que lo que aplicamos arriba va a aplicar directamente a esto que vamos a hacer ahora. Conversión. Pero ahora va a ser de binario a decimal. ¿Ya? Y aquí lo que vamos a realizar es simplemente hacer lo mismo. Le vamos a dar el peso que le corresponda a cada dígito en base a la posición en la cual se encuentre, ¿cierto? Y vamos a tomar en cuenta, obviamente, la base misma del sistema. Para eso vamos a trabajar primero con este número, que vamos a identificar que está en binario, poniéndole ese 2 pequeño, ¿cierto? Eso es todo lo que hace. Porque si no, yo podría decir que esto es el 1001, pero en decimal, ¿cierto? Pero no, no es el 1001 en decimal, es el 1101 en binario, ¿ya? Así que, para obtener su valor, vamos a hacer lo mismo. Vamos a dibujar acá, ¿cierto?, los exponentes, 0, 1, 2, 3, y vamos a, en este caso, a multiplicar el primer dígito, ¿cierto?, que sería el 1, por la base del sistema, que es 2, elevado al exponente que le corresponde según su posición, que sería 3. ¿Ya? Estamos haciendo exactamente lo mismo de arriba, pero voy a dibujar mejor el 3. Más
el otro dígito, ¿cierto?, que tenemos acá, que es un 1, por la base del sistema, que en este caso es 2, elevado al exponente que le corresponde según su posición, que sería 2, ahí sí, más, fíjense que ahora viene un 0, que en realidad no va a aportar nada, pero lo vamos a dejar escrito por ahora para que así nos pueda quedar claro el cómo lo vamos a trabajar, ¿ya? Así que va a quedar elevado en este caso a 1, más el último 1, ¿cierto? Que sería este dígito, multiplicado por 2, que es la base del sistema, y elevado al exponente, que es 0. ¿Ya? Así que nos va a quedar entonces por 2 elevado a 0, y todo eso va a ser igual a, ¿qué número nos va a dar? ¿Qué número les da a ustedes? Lo pueden escribir en el chat si así lo quieren. Aquí tenemos un 8, ¿cierto? Acá tenemos un 4. Este no aporta nada, lo vamos a poner igual, para que esté al menos ahora. Después lo vamos a quitar. Y este sería un 1, ¿cierto? Así que tendríamos en definitiva que sería el... ¿Qué número? Rodrigo, revísalo. El 13, ¿cierto? Ahí. Ahí apareció. Cómo deforma el número, lo vamos a arreglar. No es que esté discriminando los números acá, pero vamos a dejarlo un poquito más estilizado. Ahí. No hay problema. Sí, de hecho, para eso estamos, para aprender acá, ¿cierto? Ese es el objetivo. Bueno, me equivoco yo poniendo un link que no corresponde, ¿cierto? ¿Cómo voy a decirles algo a ustedes, ¿cierto? Ahí. ¿Ya? Y eso es finalmente lo que hacemos. ¿Se fijan que para convertir a sistema, en este caso decimal, a partir de un binario, simplemente nos bastó eso? Nos bastó darle el peso que le corresponde según la posición. ¿Ya? Vamos a resolver otro más para ver qué nos da. Vamos a hacer un ejemplo. Ah, buena pregunta, Andrea. De hecho, los sistemas que nosotros podríamos crear son infinitos. ¿Por qué? Porque podríamos definir en base 3, base 4, 5, 6, 8, la que nosotros queramos. Hay algunas que son más o menos prácticas, pero podríamos definirlos igual, ¿ya? Nosotros en particular vamos a trabajar con la base, les adelanto, obviamente 10, la base 2, la base 8 y la base 16, ¿cierto? Muy bien, René. De hecho, precisamente hexa. Pero eso es un pequeño adelanto. Claro, hexa es muy importante para ustedes especialmente, ¿cierto? Vamos a escribir ejemplo ahora, sí. Ejemplo. Vamos a poner convertir el siguiente número. Y quiero que ustedes lo traten de convertir. A ver qué les da. Ahí. A decimal. Claro, fue como un pequeño spoiler. Ahí. ¿Qué nos da ese número? Recuerden, simplemente aquí tenemos más dígitos, ¿ya? Pero el procedimiento es exactamente el mismo. O sea, lo que tenemos que hacer nosotros en este caso sería darle el peso que le corresponde a cada uno de los dígitos. Yo mientras lo voy a copiar acá, lo vamos a copiar acá, C1, 0, 1, 1, 1, 1, ¿cierto? La base del sistema es 2 porque está en binario. De hecho, es importante que nos indiquen eso, ¿cierto? Porque, bueno, de momento hemos visto solamente estos dos sistemas, pero podría haber estado en otra base. Y representaría un número diferente en decimal. Tomo el primero, pongo ahí. Voy a poner los exponentes también para que nos guiemos. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Así que nos va a quedar entonces 1 por... Ah, mira, ya que lo calculó. Vamos a ver si nos da lo mismo. 1 por, que es este primer dígito, ¿cierto? Por la base del sistema, que es 2, elevado al exponente, que sería 5. Lo ponemos ahí, ¿cierto? Más el otro dígito. Ese dígito no aporta nada, pero como les decía, estamos de momento escribiendo. Ya después lo podemos omitir si así lo queremos. De momento estamos aceptando todos los dígitos. No nos vamos a discriminar, ¿cierto? No porque L sea un 0 que lo vamos a dejar excluido. ¿Les parecería bien eso a ustedes? ¿Cierto? Tendríamos el otro 1 elevado a 3, ¿cierto? Nos queda la base del sistema. Después sería más, vamos al siguiente, ¿cierto? Va a ser entonces 1 por 2, que es la base del sistema, elevado al exponente que le corresponde según su posición, que sería en este caso ese 2 que está ahí. Más
Y aquí vamos a poner, ¿cierto? Otro 1 que va a aparecer acá, que va a estar multiplicado por 2 elevado a la base del sistema, ¿cierto? Que sería en este caso S2, perdón, S1. Quería poner el 2 de nuevo. Más, y el último 1, ¿cierto? Está acá, que va a quedar multiplicado por 2 y elevado a 0. Por 2 y elevado a 0. Ya, después, obviamente, podemos poner acá simplemente el 2 y aquí simplemente el 1, ¿cierto? Para que veamos todo expresado, todo completamente identificado. ¿Qué tenemos acá? 32. Bueno, esta aporta 0, ¿cierto? Porque está multiplicado por 0. Más, aquí tenemos el 8. Más, aquí tenemos el 4. Más el 2. Y más el 1 finalmente. Aquí claramente vamos a tener al 40. Acá tenemos al 7. Así que precisamente nos da el número que ustedes no estaban escribiendo, ¿cierto? Que sería el 47. En decimal, no se olviden. Porque hicimos la conversión de binario a decimal. ¿Ya? ¿Se fijan que es todo el procedimiento que tenemos que realizar? Es exactamente lo primero que hicimos, que claro, cuando lo hicimos con decimal, como que en realidad, bueno, ¿para qué vamos a hacer eso, cierto? Sí, algo que no nos lleva a nada, pero es exactamente el mismo procedimiento para hacer una conversión de cualquier sistema posicional, sea cual sea la base, a nuestro sistema decimal, ¿cierto? Que es el que estamos más acostumbrados y que por algún motivo privilegiamos por eso mismo, ¿cierto? De hecho, tiene sentido. No, se me quedó arriba. Vamos a moverlo de nuevo. Eso pasa porque quise moverlo más allá del límite que me permitía. Vamos a dejarlo ahí nomás. Claro, esta es la clase. Por si acaso las ayudantías, Miguel, van a comenzar la próxima semana. No les comenté hoy día, le iba a confirmar en realidad, pero van a comenzar la siguiente. Sí, pero no te preocupes, sí, yo les voy a mandar un mensaje ya. Un mensaje informándole el horario específicamente. Y en una de esas vamos a invitar a los ayudantes también para que los conozcan antes. Le decimos que den una pasada aquí por la clase. Ahí ustedes saben quién es, así no se pierden después, ¿se imaginan? Después como que lo ven y no saben si es un compañero, si es el ayudante, si es alguien más que entró así furtivamente. Uno no sabe, ¿cierto? Algún libro para leer, el que les comento yo siempre, el Fundamentos de Sistemas Digitales de Thomas Floyd. La 7ª o la 9ª edición. Yo tengo la 7ª, pero la 9ª también está disponible en internet, así que si por ahí la buscas en Google, deberías encontrarla sin mayores inconvenientes, ¿ya? ¿Qué vamos a ver ahora? También me voy a mandar un correo. Y ahí te comento. Ya. Ahora vamos a ver otro sistema. Vamos a ver el sistema octal. Yo se los había adelantado. Y quiero que ustedes me digan, ¿cuántos dígitos creen que tiene el sistema octal? De Thomas Floyd. Lo voy a escribir en el chat ya para que lo tengan presente. De hecho sería... mejor lo escribo acá. Lo escribimos acá. Fundamentos. Está en la presentación del curso, pero igual. De sistemas digitales. Sistemas. Iba a escribir digitales. Digitales. Y el autor es Thomas Floyd. Se escribe así. Por lo general uno encuentra la 7ª o la 9ª edición, ¿ya? Yo tengo en físico la 7ª y creo que digital la 9ª, pero bueno, ahí ustedes lo pueden buscar, ¿ya? Octal. ¿Ya? Y me comentan que tiene 8, suponen, ¿cierto? Tiene bastante sentido porque el nombre como que nos indica eso, ¿cierto? Y precisamente va a ir desde el 0 hasta el 7. ¿Sí? Vamos a tener 8 dígitos y por tanto, según lo que habíamos visto previamente, vamos a tener 8 como base, ¿cierto? Que va a ser exactamente igual al número de dígitos que tenemos disponible, ¿ya? Así que vamos a hacer una conversión para ir soltando la mano, así nos vamos acostumbrando, ¿cierto? Conversión de octal a decimal. De octal a decimal. Ahí, ¿cierto? Yo tengo una regla acá, pero me gusta usar la mano alzada para estas cosas. Ya. Vamos a convertir, por ejemplo, el siguiente número. Miren, vamos a convertir este número. Pero en base
8. ¿Ya? Recién lo teníamos, ¿cierto?, en decimal, pero ahora no debería ser lo mismo. ¿Qué creen ustedes? ¿O será diferente? Bueno, yo creo que todo nos induce a que va a ser diferente, ¿cierto? Pero ¿será menor o será mayor? Esa es una buena pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿El resultado en decimal va a ser mayor o va a ser menor? Mientras yo muevo un poquito mi tabla. ¿Mayor? Piénsenlo bien. Igual es una pregunta un poco capciosa porque tampoco tienen de momento las herramientas para ver qué es lo que sucede. ¿Ya? Pero es interesante que uno le dé una vuelta y lo piense. Lo piense. ¿Ya? Por ahí algunos dicen que es menor, ¿cierto? Ya. Y yo les voy a comentar lo siguiente para luego decir qué pasa ahí. Tenemos que tener en cuenta que siempre que tengamos un sistema que tiene mayor cantidad de dígitos, tenemos más combinaciones disponibles para representar los números. ¿Eso qué quiere decir? Que un sistema con menos dígitos tiene menos combinaciones, entonces los números que yo voy a representar van a ser siempre menores si ocupo al menos la misma cantidad o en este caso represento el mismo número. ¿Ya? Porque son más pequeños, porque tienen menos combinaciones. ¿Ya? Así que lo vamos a comprobar. ¿Alguien lo convirtió allá? Veo que Andrea lo convirtió. Vamos a comprobar eso que acabo de comentar simplemente resolviéndolo y llevándolo ahora a decimal. Así que vamos a tomar el dígito, ¿cierto? El primero, que sería el 2, que está acá, lo vamos a multiplicar por la base del sistema, que es 8, y lo vamos a elevar al exponente que le corresponde según su posición, que sería el 2, ¿cierto? Exactamente el mismo procedimiento. Más 7, que es el otro dígito, por la base del sistema, que es 8, por el exponente que le corresponde según la posición en que se encuentra el 7, ¿cierto? Que sería el 1. Más el último dígito, ¿cierto? Que sería 3 por 8 elevado a, en este caso, ¿cierto? A0, que sería el exponente que le corresponde a su posición. Así podemos entonces calcularlo. ¿Ya? Yo voy a sacar calculadora acá, ya que estamos. Se me perdió la calculadora. Ahí. Bueno, acá es 64 por 2, ¿cierto? Pero lo vamos a resolver. Queda como 128. Va a ser 2 por 8 al cuadrado más 7 por 8 más ese último 3. Y nos da el resultado, ¿cierto? Y Andrea tenía razón, sí, da efectivamente 187. 187 en decimal. ¿Sí? Estaría lo correcto. ¿Se fijan que se cumple eso? Que el número es menor, ¿cierto? Al que teníamos originalmente si esto fuera en base de 10. ¿Ya? ¿Por qué? Porque simplemente octal tiene menos combinaciones. ¿Ya? Y después nosotros cuando, ya yo creo que en la clase siguiente probablemente hagamos conteo en estos números, nos vamos a dar cuenta que en realidad, mientras más dígitos, podemos representar los números con mucho menos cantidad de dígitos. O sea, mientras más dígitos tiene el sistema, podemos representar los números usando menos dígitos, al momento de escribirlo, a eso me refiero, ¿ya? Si es medio engorroso y medio extraño, si es medio extraño, bueno, de ahí lo vamos a aclarar en la clase siguiente, ¿ya? Porque esto es como un breve adelanto, ¿ya? Voy a borrar aquí el nombre del libro, que está escrito ahí furtivamente. Y vamos a ver qué pasa ahora con el otro sistema, ¿cierto? Con el que yo les comenté que íbamos a revisar, que es el sistema hexadecimal, ¿ya? Sistema hexadecimal. Para eso, bueno, lo vamos a escribir primero acá en nuestra tabla, porque esto va a ser una tabla, ¿ya? Aunque no lo parezca de momento, va a ser una tabla. Hexadecimal. Y aquí lo que vamos a ver es que simplemente vamos a tener un sistema muy parecido al decimal, pero vamos a partir. ¿Será esta tabla? No, pero si todavía nos faltaba uno. Yo le he dicho que eran 4. O quizá alguien podría decir 3 en total, pero bueno. 3 nuevos, quizá. Claro, entonces vamos a tener el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Nos saltamos hasta el 9, ¿ya? Porque son lo mismo de decimal. Y aquí empieza la A, la B, la C, la D, la E y la F, ¿ya? Y voy a desplazar un poco esto porque como que se anduvo juntando con las bases, ¿ya? Vamos a mover un poco. ¿Sí? Entonces vamos a tener más dígitos disponibles en este sistema que, por ejemplo, en el decimal, bueno, y en realidad los otros que hemos visto. ¿Y cuál será la base del sistema? ¿Cuál creen ustedes? Le doy una guía. Parte con 1 y sigue con
Sí, sigue con el 6, ¿cierto? El 16. Es igual a la cantidad de dígitos que tenemos disponibles, ¿cierto? ¿Por qué no está la CH? Bueno, porque esto está hecho en base al idioma inglés, así que ahí no existe la CH. ¿Y qué pasa con las operaciones? Porque uno podría preguntarse acá, pero ya, ¿y cómo opero números acá? ¿Cómo multiplico, por ejemplo, el 2 por el A y cosas por el estilo? Y lo que pasa es que en realidad, nosotros cuando estamos trabajando con los números, vamos a usar el número que va a seguir al 9 para representar en este caso el valor del A, ¿cierto? El B va a ser un 11 entonces. El C va a ser un 12 y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta que vamos a llegar al 15, no al 16, al 15, ¿cierto? Y al momento de realizar cualquier tipo de operatoria, nosotros vamos a usar esos números. Vamos a usar el número que continúa. ¿Se deja expresado? La letra queda, me refiero. Por ejemplo, si yo quiero representar un número, este sería un número. Es un número en hexa, sin ningún inconveniente. Y se deja la letra. Pero después al hacer los cálculos, se ocupan las letras. O sea, perdón, los números, perdón. ¿Cierto? Dejamos escrita la letra, pero esto en realidad es un 10. Lo que pasa es que no queremos poner un 10. ¿Se imaginan que si yo hiciera esto y pusiera el 10 y aquí pusiera, por ejemplo, el 11, alguien podría pensar que en realidad este es otro número, ¿cierto? No pensaría que esto es como un solo dígito. Por eso es que se reemplazó por las letras. Me pregunta Javier si es que para poner el 15 basta con F. Efectivamente. El F simplemente. Es el 15. Simplemente eso. Por ejemplo, este es un número. Ahí tienen un número. ¿Ya? Entonces, vamos a convertir un número para ver qué tal. Vamos a convertir el siguiente número. Yo voy a mover un poquito la tabla, que se ha movido toda la clase, ¿cierto? Pero así la tenemos así como en nuestra vista en todo momento. Vamos a dejarla por acá porque si no después me salgo de la pantalla. Conversión de hexadecimal a decimal. Conversión de hexadecimal a decimal. La mejor nota un 10. Claro, es que son otros sistemas. Aunque si me preguntan a mí, yo siento que quizá el porcentual sería mejor para nosotros, quizá. Es un tema de opinión. Porque es más fácil de asociar con el, no sé, un 100%, 20% y cosas así. Ahí. Ahí. Y vamos a convertir este número. Cálculo, a ver qué les da. ¿Qué les da este número? Mientras yo le doy un poco más de forma a esta tabla para que quede un poco más presentable, ¿cierto? Como va a estar ahí toda desparramada, sin sus líneas y todo lo que le corresponde. Esta tabla merece bastante más que esto, ¿cierto? Al menos quedar bien ordenada. Ahí. Me pasé un poquito, pero después lo borro nomás. ¿Ya? Y mi torneo era un genio. No sé cómo llegamos a eso. Voy a sacar solo F, ¿cierto? Ahí. Ahí. Y vamos a trabajar en el otro, ¿ya? Me parece que ya lo calcularon. Vamos a comprobarlo en un momento, ¿ya? Yo voy a tirar 2 líneas más. Bueno, sí, unas líneas acá verticales para avanzar un poco el trabajo, dejar nuestra tabla bien presentable, como corresponde, ¿cierto? A pesar que las otras líneas están chuecas, pero estas al menos van a estar derechas. Bueno, vamos entonces a calcular, ¿cierto? Vamos a ubicar acá nuestro exponente, que va a ser 0, 1, 2. Vamos a tener el primer dígito, que va a ser el 1, ¿cierto? Por la base del sistema, chequeen bien los números. 16, ¿cierto? Que la base del sistema, elevado al exponente que le corresponde según la posición, que es 2. Atención. Más. Ahora,
esa A, como les decía yo, va a ser representada acá para hacer los cálculos por el número que corresponde a ella, ¿cierto? Que sería el 10, ¿ya? Así que sería 10 por la base del sistema. Estamos haciendo exactamente lo mismo con la sola diferencia de que ahora tenemos más dígitos, ¿cierto? Y que son representados por letras. Un poco extraño puede parecer, pero ahí le ponemos el 1, ¿cierto? Más, y lo vamos a calcular, ¿cierto? 2 por 16 elevado a 0, que sabemos que va a quedar obviamente 1 ese 16 elevado a 0, pero lo escribimos de momento. Ya veo varios números que van entregando, así que vamos a chequearlo. Calculadora, ¿por qué se me fue tan lejos la calculadora? Ahora sí volvió. Y calculamos. Creo que ya se borró, ¿cierto? No, no se borró. Bueno, dejémoslo así. Y tenemos entonces el 1 por 16, bueno, en realidad era 16 al cuadrado simplemente, ¿cierto? Más 16 al cuadrado, ahora sí. Al cuadrado, más 10 por 16, que es 160, ¿cierto? Pero lo ponemos acá también. Más el 2 por 1, ¿cierto? Que nos quedaría finalmente 4,18. Quizá alguien por ahí le puso elevado a 1. Me da la impresión que puso 4,32. Podría ser. Ahí. Así que nos quedaría entonces 4,18. 4,18. Y esto sería en base 10, ¿cierto? Porque lo estamos pasando a decimal. ¿Sí? ¿Dudas respecto a lo que acabamos de ver? ¿Cómo lo desarrollamos? Sobre cómo se relacionan los diversos sistemas. Cualquier duda. Ahí. De hecho, no la quiero hacer con azul, la quiero hacer con negro. Ahí. Le vamos a poner doble línea para darle un poco más de estilo a esto. Claro, Andrea. Ahí. Y le ponemos la última línea, ¿cierto? Y vamos a hacer algún otro ejercicio, ya que estamos en eso. Se fijan que es exactamente lo mismo, ¿cierto? Así que ahora lo que vamos a hacer, y quizá ustedes se están preguntando, pero bueno, aquí ya podemos convertir de varios sistemas, ¿cierto? Al sistema decimal. Pero ¿qué pasa si es que yo quiero convertir de decimal a otro sistema? ¿Se puede o no se puede en este caso? Tengo un canal de YouTube, Alfredo. Ya. Tenemos acá nuestra tabla, ¿cierto? Y vamos a continuar. Vamos a ver qué sucede con los demás. Vamos a hacer una conversión, en este caso, de decimal a binario. De decimal a binario. Así que vamos a escribirlo acá. Conversión. Eso quiso ser una M, pero terminó siendo una N. Conversión de decimal a binario. A binario. Gracias, Roberto. Voy a mejorar la letra así, que de repente como que... Siento que puedo dibujar las líneas rectas, ustedes saben, porque puse la regla. Pero por algún motivo a veces la dibujo así. Ya. Método 1. Vamos a ver dos métodos para poder realizar esto. El primero es un método intuitivo, que a veces quizás no es tan intuitivo al principio, pero créanme que para números más pequeños es bastante práctico. ¿Ya? Así que vamos a tener entonces el método 1, intuitivo. Así de simple. Muy bien. No hemos avanzado tanto, estaba haciendo las líneas de la tabla para que quedara un poco más bonita. Ya. ¿Y qué vamos a hacer? Miren, quiero que ustedes se fijen en lo siguiente. Y pongan mucha atención ahora, miren. Yo voy a dibujar acá varios números. En este caso, perdón, varios dígitos de binario. Son solamente unos. Y quiero que ustedes piensen en cuánto aporta cada uno. Por ejemplo, este 1, si es que nosotros lo consideramos después, ¿cómo va a quedar? Va a quedar 1 por 2 elevado a 0, así que en definitiva él aporta por un 1. ¿Ya? Eso aporta él. ¿Qué pasará ahora con el otro dígito? Por ejemplo, que está acá. Claramente él va a quedar el dígito 1 por 2 elevado a el exponente que tenemos abajo, ¿cierto? Que sería en este caso un 1. Así que él va a aportar un 2. Ese es el peso que él tiene, ¿ya? Para que ya nos voy a poner aquí también los exponentes, ¿ya? El exponente 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí?
Y ustedes pueden notar que en realidad cada uno de estos unos que nosotros estamos poniendo, ¿cierto? Tiene un peso, tiene un aporte. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa con ese 1? ¿Cuánto aporta al resultado final? Si es que obviamente es un 1. Sí, sí, van por ahí. Si es que está, por ejemplo, ese 1, que yo tengo encerrado en el círculo azul, tendría que en realidad va a quedar 1 por 2 elevado al exponente que sería 4. Así que en realidad él ahí pesa un 16, ¿cierto? O ese es su aporte, su ponderación, por decirlo así. ¿Y para qué me sirve esto? Podríamos preguntarnos ahora. Nos sirve para lo siguiente, miren. Vamos nosotros a escribir esto. Vamos a poner el 2 ahí, ¿cierto? 2 acá y 2 acá. Y lo que quiero que ustedes identifiquen es simplemente el valor que va a tener, por ejemplo, el hecho de poner un 1 en una posición determinada, o cuánto va a aportar. Acá abajo, ¿cierto? Vamos a tener que va a aportar, lo voy a poner en morado. Sí, cada casilla vale el doble, ¿cierto? Que la que está a su izquierda, efectivamente, Javier. El de acá va a aportar un 1. Este va a aportar un 2. Ese un 4. Y ustedes pueden ver que en realidad son potencias, ¿cierto? De 2. Este va a aportar un 16, ¿cierto? Si siguiera, tendría un 32, 64, 128, 256, ¿cierto? 512. Sí, creo que así era. Creo que sí. Pero te entendí, pero creo que era diferente, pero igual. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Porque, bueno, ya, como que tiene sentido por ahí, pero ¿para qué nos sirve? Para esto, miren. Vamos a pensar en el siguiente número. Tenemos el 1, 0, 1, 0. Es un número, obviamente, en binario, porque estamos trabajando de momento en binario. Y quiero que ustedes lo conviertan, pero aplicando los pesos que tiene cada número. ¿Cómo así? Por ejemplo, este 0 aporta 1, pero no está, porque es un 0, ¿cierto? No va a aportar nada. Sin embargo, él tiene un 1, así que va a aportar con su peso, que es 2. Este 0, nuevamente, va a multiplicar 0 por algo, va a quedar 0, así que él no va a aportar. Era un 4 lo que podría haber aportado, ¿cierto? Pero no está. ¿Y cuánto aporta él? Un 8, ¿cierto? Así que, ¿cuál sería el número que tenemos acá? Un 10. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? ¿O es como muy extraño así? ¿Sí? Si alguien tiene dudas, por favor, dígame. O lo escribe así. Voy a poner un puntito, simplemente. Ya, muy bien, entonces. ¿Se fijan? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Porque, claro, podemos convertir, quizás más rápido y todo, pero sí, lo que buscamos es lo siguiente, que al momento que yo quiera convertir un número, vamos a hacer un pequeño ejemplo todavía, uno adicional, para que vean que esto se aplica, ¿cierto? Aquí podemos rápidamente convertir porque decimos ya, él vale un 1, él vale un 2 pero no está, él vale un 4 pero tampoco está, y él vale un 8. Así que sería en definitiva un 8 más ese 1 y nos daría el 9. ¿Ya? Y podemos convertir números muy rápido, ¿cierto? Y además podemos hacer lo que yo quiero que realicemos ahora de forma intuitiva, porque a eso queríamos llegar, ¿cierto? Vamos a convertir este número. Ejemplo. El 25, que va a estar en decimal, sí, dime la duda. Mientras yo dibujo de nuevo el número que quedó gigante. Ahí sí. Sí. Dime nomás, no hay problema. Y ahí, ¿cierto? Estamos buscando el binario. A veces escriben con binario. Ah, ya. Lo que pasa es que en principio existe el llamado código ASCII. ¿Ya? El código ASCII lo que hace es simplemente asignar unas determinadas combinaciones a unos caracteres, o en realidad unos caracteres a unas combinaciones. Entonces, por ejemplo, yo podría tener un ASCII FF, un ASCII 1F. ¿Y qué son estos? Son binarios. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, por inventar, de hecho vamos a buscar uno mejor para no inventarlo, porque si no después estamos incluyendo errores por nada. Acá tenemos una tabla ASCII. ¿Cuál será mejor esta? Esta. Aquí apareció la tabla ASCII. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, una letra. Esto es de más adelante, sí. Miren, de hecho no sale ahí. Oh, qué bonito, está súper buena la tabla. Creo que la voy a linkear en el aula, ¿cierto? Se fijan, aquí tenemos, por ejemplo, la G, que es un 71. Pero esto es un 71 en... Sí, es decimal, está bien. ¿Se fijan? Entonces uno podría representar el número. El número que está acá, pero en binario. Si ustedes lo representan en binario, estarían poniendo la F. Si representan, por ejemplo, el 87 en binario, sería la W.
¿ya? Y también tenemos combinaciones que son obviamente caracteres de control. Y también tenemos el ASCII extendido, ¿cierto? ¿Se entiende la idea? Usa esta página para sacar dibujitos, está súper bueno. Vamos a linkearla, ¿ya? Igual la voy a dejar acá en el chat por si acaso. Ustedes saben que la memoria es frágil. Ah, pero mira, la había dejado Byron, se me adelantó. Muy bien. ¿Ya? Pero la vamos a linkear porque está súper buena. ¿Ya? Esto nosotros lo vamos a ver, yo creo que más adelante, como unas 2-3 semanas más adelante, pero sí. Por eso es que se puede representar o escribir palabras así en binario, porque lo que se hace es escribir en binario ese número. ¿Ya? Se puede escribir en binario, en hexa, como uno quiera. Si se fijan bien, acá va hasta el 255, porque en realidad se ocupan dos dígitos en hexa, que pueden representarse desde el 0 hasta los 55. ¿Responde a eso tu pregunta, Andrea? Ah, ya, sí, me puso que sí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, miren, empezaron a poner, pusieron los dígitos ahí. Ya, vamos a convertir el 25, pero lo vamos a hacer de forma intuitiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir acá los pesos que tiene el número. Por ejemplo, vamos a escribir acá el 1, el 2, el 4, el 8, el 16. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo simplemente de poder nosotros representar este número. Simplemente encontrando cuáles son las posiciones donde tenemos que poner un 1. Pensemos así. Bueno, si yo pongo un 1 acá, tengo 16, todavía me falta para completar el 25, ¿cierto? Si pongo otro 1 acá, ¿qué me da eso? Me da 24, ¿cierto? Ah, me faltaría solamente un 1 acá, ¿cierto? Con un 1 ahí, consigo el 25. ¿Y qué pondría en las otras posiciones? 0. Claro, efectivamente, ceros, ¿cierto? Y se fijan que intuitivamente nosotros llegamos a la combinación que se corresponde con el 25. Por eso digo que es intuitivo, es como tanteando. Esto es súper práctico para números relativamente pequeños. Para algunos más grandes igual se puede, pero ya es más tedioso. Y ahí recomiendo utilizar el segundo método que vamos a ver nosotros. Así que sería 25 en base 10. Sería igual en este caso al 11001, pero en binario. Lo pueden convertir si quieren, ¿cierto? Y van a ver que en realidad, claro, este aporta 16 más 8 más 1 nos da precisamente el 25. ¿Se entendió? Voy a ver si tengo alguna encuesta por acá. Yo tengo algunas encuestas como preconfiguradas para preguntar algunas cosas, pero parece que no tengo ninguna. Ah, porque creé un enlace nuevo. Vamos a poner una nueva. Ya, muy bien. Ah, muy bien. Si se quieren suscribir, perfecto. Pues le van a llegar un montón de videos, sí, porque yo subo todos ahí como público, así que ahí ustedes lo revisan si es que les interesa, ¿ya? Entonces, con eso nosotros podemos entonces formar, ¿cierto? El 25. Que fuera en binario, de momento con lo que hemos visto, lo que se llama ahora, no lo hemos comentado, pero formato real, no habría otra combinación que no la permita representar, porque las combinaciones serían únicas, al menos en binario. ¿Ya? Eso quiere decir que puedes buscar otras combinaciones y no nos va a dar. Claro. ¿Ya? Y vamos a ir verificando también todas las combinaciones que tenemos disponibles, pero nosotros vamos como construyendo poco a poco el conocimiento. La idea es como ir poco a poco entendiendo bien todo este tema, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir otro número. Mismo método. Vamos a convertir, por ejemplo, el 133, un número un poquito más grande, y vamos a ver que ya quizás nos toma un poquito más de tiempo, dependiendo. Vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo mismo. Vamos a ubicar acá el 1, el 2, el 4, el 8, el 16, el 32, 64, 128, por si acaso nos faltara. Me salió un poco del cuadro que estoy haciendo ahí en nuestra página. Vamos a moverlo un poco. Ahí. ¿Ya? Y vamos a ver dónde tendríamos que poner los unos. Si ponemos, por ejemplo, unos acá, ¿nos alcanza? Como que no nos alcanza, ¿cierto? Porque nos daría 96. Y el resto que tenemos acá sería 16. De hecho, pueden ustedes comprobar que no nos va a alcanzar.
nos va a faltar. Entonces vamos a partir con el 128, ¿ya? Y de hecho, comprobando lo que les comentaba, si es que no pudiéramos obtener el 133, es porque simplemente no se podía o se podía con otra combinación. ¿Qué pasó aquí? Ahí sí. Le borré el numerito. Ya. Tenemos el 128, le sumamos, por ejemplo, ustedes me dicen que le sumamos el 4. Bueno, de hecho tenemos que sumarle 5, ¿cierto? Ahí. Nos quedaría entonces 132 más 1, 133. ¿Ya? Y los demás serían todos ceros. Y ahí tendríamos entonces la combinación. Pueden notar que ya como que no es tan directo, ¿cierto? Pero se puede aún. Por eso es que vamos a ver el método 2. Por lo tanto, el 133 sería igual a... Les recomiendo también lo siguiente, cuando estemos trabajando con números que son más grandes, o sea, que tienen más cantidad de dígitos, agruparlos, por ejemplo, de a 4. ¿Ya? Eso es lo que yo personalmente hago porque es más fácil verlo. Entonces, así nos acostumbramos a trabajar siempre con números en estos grupos. ¿Ya? Sería entonces 1, 0, 0, 0, 0, y tendríamos el 0, 1, 0, 1, ¿ya? En binario. Y ahí lo podríamos comprobar y todo, que nos dio exactamente lo mismo. ¿Sí? Cualquier duda me escriben, mientras yo escribo acá el método 2, que es un método sistemático, ¿ya? Es un método que para los casos que nosotros queramos ocupar, ¿cierto? O queramos resolver finalmente, va a ser más directo, yo podría decir. Al principio es como medio extraño, pero después se van a dar cuenta que es súper poderoso el método. Para eso, ¿qué hacemos entonces? Vamos a hacer acá, voy a tirar una línea recta ahora sí, para que sea un poco más decente, pero una línea recta negra, sí. Ahí. Y vamos a convertir al mismo 25 que teníamos arriba, para que veamos cómo lo realizamos. Los métodos súper poderosos. De hecho, sí, yo a veces en otro curso, especialmente donde enseñamos unos métodos para resolver circuitos, te digo, no, pero estos métodos son más poderosos y como que a todos como que le llama la atención que sean métodos poderosos. Ya. Esto vamos a hacer, miren. Mucha atención. Vamos a convertir, por ejemplo, el 25, como lo que hicimos arriba. ¿Dónde quedó el 25? Ahí está. Este número. Y vamos a ver si nos da exactamente lo que aparece ahí. ¿Ya? Con el método sistemático. Vamos a escribir 25, pero es que piensen que la transmisión de datos muchas veces es digital, así que en realidad, por eso es que electrónica digital va a estar muy relacionada. Tenemos entonces el 25, que es el número que queremos convertir. Tenemos que escribir acá arriba la base a la cual queremos llegar. Esto es importante. Podemos poner cualquier base, ¿cierto? Sin inconveniente. Y vamos a partir realizando divisiones. Vamos a dividir el 25 en la base, o el número en realidad en la base, y vamos a escribir el cociente acá y el resto arriba. Y vamos a seguir trabajando. Ya vamos a hacerlo de forma práctica para que ustedes lo vayan viendo. La regla, ahí sí, la guardamos. La calculadora, ¿dónde quedó? Por acá está la calculadora. Ahí va la calculadora. Acá va. Ya. Tenemos entonces 25 dividido en el 2, ¿cierto? En la base del sistema. Nos da 12,5. Siempre vamos a quedarnos con la parte entera acá. La parte entera, ¿cierto? 12. Y arriba vamos a escribir el resto. Claramente, al dividir 25 en 2, como es un número que es impar, nos va a quedar un resto de 1, ¿cierto? Y cerramos acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a tomar el 12, ¿cierto? Que es el resultado que nos dio el cociente, y lo vamos a volver a dividir en el 2, en la base. ¿Qué número nos da? Claramente nos va a dar 6. ¿Y cuál va a ser el resto? Lo pueden escribir ustedes en el chat. ¿Cuál va a ser? Es 12 dividido en 2. Claramente es un número par, así que va a ser 0, ¿cierto? Después volvemos a tomar este número, el 6, y lo dividimos de nuevo en la base. Así que nos va a quedar 3. Nuevamente, el 6 dividido en 2 va a quedar con un resto de 0, ¿cierto? Porque es un número par. Ahora dividimos el 3 en el 2. Nos va a quedar 1, porque está una vez contenida el 2 en el 3. ¿Y cuál es el resto? Claramente, ¿cierto? 3 dividido en 2 me va a dar 1, con un resto de 1, ¿cierto? Y aquí, mucho cuidado, porque la última vez uno se puede confundir. 1 dividido en 2.
¿A qué es lo que es igual? Claramente el 2 no está contenido en el 1, ¿cierto? Así que nos va a dar 0 el cociente. Pero el resto va a ser 1. ¿Ya? Muy importante, Tomás, que lo trabajamos así como en números enteros, por decirlo así. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, al dividir el 1, el último, en el 2, nos va a dar 0. Y ahí es cuando nosotros nos detenemos. Nos da 0, resto 1. Repito, ¿ya? Y ahí me dicen si es que se entiende o no. Partimos, ¿cierto? Voy a marcarlo con este lápiz. Primero, el número que queremos convertir, acá abajo, ¿cierto? Y la base a la cual queremos llegar, o a la cual queremos convertir el número. Dividimos el 25 en el 2, nos quedó 12, ¿cierto? Y nos queda un resto de 1. Lo notamos arriba. Después ese mismo 12 lo dividimos de nuevo en 2, nos queda 6. Y el resto, lógicamente el 12 dividido en 2 da con resto 0, ¿cierto? Porque son números pares. Después el 6, que nos había dado como cociente, lo dividimos en 2, nos va a dar 3. ¿Con qué resto? 0. Porque 6 dividido en 2, ¿cierto? Nos da que está contenido perfectamente. Después el 3 dividido en el 2 nos va a dar 1, ¿cierto? Pero ahora como el 3 dividido en 2 me da un resto de 1, ponemos el resto acá, ¿cierto? Y por último, este 1, que yo les digo que tienen que tener mucho cuidado. Al dividirlo en el 2, claramente el 2 no está contenido en el 1, ¿cierto? Así que nos da que el cociente va a ser 0, pero el resto vendría a ser ese 1 que nos quedó ahí, ¿cierto? Así que por eso ponemos 0 para el cociente y 1 para el resto. ¿Qué nos quedó ahora? Fíjense bien, esto que está acá, al final tiende a quedar así. ¿Qué pasó ahí? ¿Es o no es? Claro, nos da. ¿Se fijan? Eso lo hicimos de forma sistemática. Así que tendríamos que efectivamente el número que nos dio va a ser este. Va a ser, por tanto, el 25 en base 10 va a ser igual a el 1, 1, 0, 0 y los de ordenado. Por eso trabajábamos hacia la izquierda, ¿ya? Convenientemente. Buena pregunta, Alfredo. ¿Eso sirve para todos los sistemas? Efectivamente. Vamos a comprobar ahora qué pasa para, por ejemplo, el sistema Hexa. Bueno, interesante, lo podríamos hacer en Octal también, pero trabajemos en Hexa, que el Hexa es un poquito más entretenido. ¿Ya? No es que quiera discriminar al otro sistema, ¿ya? Para que no vayan a pensar eso. ¿Sí? Es simplemente que para que veamos unas letras aparecer por ahí, ¿cierto? Más entretenido. Ahí vamos a convertir entonces el 1021 a Hexa. Y vamos a ver qué nos da. Mismo procedimiento. Quiero que pongan mucha atención. Mucha atención, porque aquí hay algunas pequeñas diferencias. O sea, pequeñas, grandes diferencias en realidad. Principalmente, ¿cuáles son las diferencias? Que ahora, para obtener el resto, como que hay que trabajar un poco más. No es tan directo. Claro, Fabián, se puede trabajar para todos los sistemas y lo único que cambia es el número por el cual vamos a dividir. Si fuéramos a trabajar, por ejemplo, y quisiéramos convertir a octal, simplemente lo deberíamos haber puesto el 8 acá. Ahí, pues, acá no. Ahí, el 8, ¿cierto? La regla ahí me modifica los números. Ahí. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a poner el 16. Y lo vamos a hacer ahora. Apenas logre poner en 90 grados la regla, ahí sí. Por algún motivo a estas cosas les pongo la regla, ¿no? Ya las otras líneas no. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Acá, anotamos el número que queremos convertir, ¿cierto? Vamos a tener un poquito la línea. Vamos a poner aquí la base del sistema a la cual queremos llegar, que sería en este caso el 16. Y vamos a comenzar a dividir. Quiero que pongan mucha atención, ¿ya? Porque aquí hay algunos detalles que tenemos que considerar. Borramos todo. 1021. Vamos a dividir en 16. Fíjense que nos dio 63,8125, o sea, como medio extraño, ¿cierto? Nosotros siempre nos vamos a quedar con el cociente, pero su parte entera únicamente, así que nos vamos a quedar con el 63. Anotamos el 63 acá, y ahora tenemos que ver cuál es el resto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a quitarle la parte entera al número que nos dio, se la quitamos, ¿cierto? Menos 63, y nos quedó únicamente la parte fraccionaria. Ahora vamos a multiplicar por la base, y así vamos a conocer el resto. ¿Ya? Eso es lo que yo decía, que teníamos que trabajar un poquito más para poder obtenerlo. Multiplicamos por 16 y nos queda que el resto es 13. ¿Cuál sería el número que representa el 13? O perdón, la letra que representa el 13.
sería acá precisamente la D, ¿cierto? Así que pondríamos una D. Voy a repetir en un momento lo que acabo de hacer, ¿ya? Pero voy a anotar la D acá. ¿Qué hicimos? Partimos, ¿cierto?, con el 1021, de la siguiente manera, voy a borrar todo nomás. 1021 dividido en 16, eso nos da 63,8125. Le decía yo que nos quedamos en lo que respecta al cociente con la parte entera únicamente. Así que el 63 lo pusimos directamente ahí, sin nada más. Y para obtener el resto, lo que hacemos es quitarle la parte entera, le quitamos el 63 y nos quedamos solamente con la parte fraccionaria. Y en este caso multiplicamos por el 16. Claro, y Tomás tiene razón, sería exactamente lo mismo. Es lo mismo que estamos haciendo, ¿ya? Una forma alternativa. Por 16. Y ahí nos da el resto, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos para seguir? Este 63 lo volvemos a dividir por 16, ¿cierto? Vamos a borrar acá todo. 63 dividido en 16 nos va a quedar 3,9375, así que anoto el 3. Recuerden que me quedo solamente con la parte entera y la voy a quitar acá. Y nos queda el 0,9375. Ahora, para obtener el resto, multiplico por 16 y me queda 15. ¿Qué pongo acá? Escríbanme en el chat qué pongo. Revisen bien. Pura F en el chat. Ahí. ¿Cierto? La F. Recuerden que los hexas van desde el 0 hasta la F, que corresponde con el 15. ¿Ya? Así que no se olviden. ¿Por qué lo comento? Porque a veces uno, por algún motivo, como que en la mente se le mezcla hexa 16, la F es el 16. Y no, llega hasta el 15, ¿ya? De 0 al 15. Así que ponemos la F acá. Y ahora último. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Vamos a dividir, ¿cierto?, el 3 en el 16. 3 dividido en 16, claramente el 16 es mucho más grande, así que no está contenido en el 3, por tanto nos va a quedar 0 como cociente. ¿Y el resto cuál va a ser? 3, precisamente. ¿Ya? Así que nos va a quedar 0 de cociente y 3 de resto. De esta forma, tendríamos, ¿cierto?, que el número sería el siguiente. Voy a ponerlo acá mejor. Sería que el 1021, en este caso en decimal, va a ser igual a 3FD en hexa. Que nosotros podemos comprobarlo si así lo queremos. ¿Ya? Vamos a comprobarlo para que no me crean a ciegas, porque la idea obviamente es que nosotros lo podamos comprobar, ¿cierto? Así que sería, por ejemplo, 3 por, y aquí voy a escribir todo, 16 elevado a qué número, no sé cuál es el rojo, creo que es este. Elevado al 2, ¿cierto? Porque es la posición que le corresponde, más la F, que recuerden que es el 15, por 16 elevado a 1, ¿cierto? Elevado a 1, más la D, que era el 13, ¿cierto? Por 16 elevado a 0, que en realidad es 1, ¿cierto? Pero lo vamos a poner igual, porque como les dije, estamos en la primera clase y queremos ver todo. Así que eso nos va a dar, ¿ya? Y con esto vamos a cerrar el siguiente número. Déjenme acercarlo para que se vea ahí. Ahí. Vamos a calcular. Mientras tanto, quiero que ustedes me escriban si tienen alguna duda respecto a lo que hicimos recién. 3 por 16 elevado al cuadrado, ¿cierto? Más el 15 por el 16. Y más el 13. ¿Y qué nos dio? Precisamente el 1021. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Comentarios? Ya, voy a subir un poquito. Uy, me salió un poco la hoja, sí. Ah, ¿pero qué quieres ver? Dime, por si acaso yo lo voy a subir. Hoy día va a quedar subido y publicado en el aula, ¿ya? Como que tengo desplazado el número, ¿no? Ahí. Y la grabación también se va a subir en unos pocos minutos. De hecho, se sube como súper rápido. Bueno, estamos en la hora, así que espero que se haya entendido. Y de todas maneras, en la clase siguiente vamos a continuar viendo otros temas que ocurren con los sistemas digitales. Ya, que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos. La clase, por si acaso, como digo, acá está, la voy a editar y va a quedar subida. De hecho, quedó prácticamente igual que la clase del parágrafo anterior, así que estaría todo ok. Chao, que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe.